Importante en el estado Zulia es que se ha dado un movimiento muy importante desde los trabajadores con propuestas concretas. Le han estado haciendo estas propuestas al ministro Mota Domínguez y que tienen que ver fundamentalmente de resolver el problema de la desinversión en la planta Ramón Laguna y en la Termozulia. Estas dos plantas que tienen una combinada, una capacidad de generación de cerca de 1.500 megavatios, estaban hasta hace poco paralizadas totalmente. El estado Zulia pasó a depender prácticamente del suministro de energía eléctrica desde el Caroní, de la cuenca del Caroní, y haciendo frágil el sistema y produciendo los efectos que se están viendo ahorita. Hay un señalamiento muy fuerte hecho por los trabajadores. El planteamiento que están haciendo también es muy sólido y bueno, en ese sentido es la opinión sobre el tema de Zulia. Ahora, en la subcomisión de la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional Constituyente estamos observando dos aspectos sobre el sistema eléctrico. La conceptualización sobre la que se apoya el sistema eléctrico nacional viene de la época de los años 40, 50. Época que económicamente o la visualización que había de los países era el tema del desarrollismo, es decir, son teorías económicas que ya han demostrado ser equivocadas, no desarrollaron a ningún país en ninguna parte, al contrario, ahondaron, afianzaron las relaciones de dependencia y de atraso de los países y vinculados a los grandes capitales corporativos. Lo que estamos proponiendo es un repensamiento sobre lo que debe ser el sistema eléctrico nacional y en particular de algo venezolano que debido a esa existencia como del mundo petrolero, sobre todo que hasta todavía la influencia de las grandes corporaciones, el sistema eléctrico de PDVSA es autónomo del sistema eléctrico nacional. Es decir, hay dos sistemas eléctricos en un país. Entonces, un punto de partida es una nueva una reconceptualización del sistema eléctrico y en el segundo sentido una unificación de las potencialidades de ambos factores. No quiere decir que no hayan actuado o no estén actuando en muchos casos de manera coordinada, pero siempre como elementos distintos. Lo que estamos proponiendo es en el sistema eléctrico en su conjunto. Tiene que ver con esto, la incorporación de nuevas fuentes energéticas primarias. Estamos apoyados fundamentalmente en la fuente energética hídrica, en la hidroelectricidad, en la termoeléctrica fundamentalmente en base gasoil, en la distribución del gas se vio paralizada, a pesar de que el presidente Chávez previó la gasificación del país, esto no se cumplió, seguimos dependiendo muchísimo de la generación termoeléctrica a partir del diésel y no del gas. Es decir, son sistemas, es la incorporación de nuevas fuentes primarias de energía. Sobre esta base de lo que me comenta, pueden hacer sus preguntas a través de @primerapágina en Twitter si lo desean a nuestro invitado del día de hoy. ¿Cuándo estima se puede resolver un problema de este tipo? Ya que han estado economistas también hablando sobre esto, dicen que esto no se resuelve de un día a otro, que hay que tomar medidas respectivas, pero usted señala que ya se están haciendo algunas cosas, que hay dos ámbitos dentro de una misma empresa para atacar el problema, pero ¿cuándo cree pueda darse una solución para que, por ejemplo, las personas no sufran estos cortes eléctricos en las distintas regiones de nuestro país, incluida la ciudad capital? Pero no ha cambiado la esencia del problema de los problemas eléctricos en Venezuela. Venezuela tiene una capacidad instalada de generación que pudiera parecer suficiente. Lo que está relacionado con las deficiencias está detectado y determinado hace más de 10 años por el estudio de la falla, está en la transmisión. De hecho, en la cuenca del Caroní, en las distintas plantas del Caroní que tenemos, hay represados cerca de 2.000 megavatios que no tienen forma de integrarse al sistema eléctrico nacional por falta de capacidad de poder sacar esa energía de ahí. Por otro lado, hay debilidades en lo que es el sistema, en lo que se llama el equilibrio del sistema y no tenemos suficiente generación en el centro. Es decir, planta centro sigue siendo una planta que está disminuida, está trabajando que el 20 o el 30% de su capacidad y esto hace desequilibra, hace inestable el sistema eléctrico en su conjunto. Estas inversiones en el sistema eléctrico fundamentalmente requieren divisas, porque son altas tecnologías y productos y materiales que Venezuela no produce.
De manera que principalmente está vinculado a un repensar sobre el tema eléctrico, sobre todo la incorporación de nuevas fuentes, y en ese repensar y en esa utilización de los recursos que tenemos, tanto en la empresa PDVSA como en los recursos nacionales que tiene Corpoelec, en una utilización más equilibrada, y esto podría aminorar las eficiencias en transmisión y distribución, digamos, en un porcentaje importante que sería sensible al público en general del mejoramiento de la calidad del servicio. Importante también saber, porque incluso tocaba el tema de PDVSA y se han denunciado hechos de corrupción desde hace tiempo. De hecho, salió hace tan solo unos días que ya la Fiscalía había imputado a expresidentes como Eulogio del Pino. ¿Qué puede decir al respecto, si esto ha influido o no en otras áreas y cómo lo están trabajando precisamente, dadas las denuncias incluso que ha realizado el gobierno nacional y los procedimientos que ha llevado a cabo en ese aspecto? Bueno, es fundamental que el gobierno nacional pueda tener el control sobre la industria petrolera. Siempre vimos, y así ha sido en otras partes del mundo, donde empresas tan poderosas por la calificación del trabajo que hace y la magnitud de su impacto en la economía, que tienden a crearse grupos o equipos u organizaciones paralelas o con intereses propios en estas industrias. Esto ha llevado a que la industria petrolera fue considerada durante mucho tiempo como un estado dentro de un estado o con formas de administración sobredeterminada o sobreadministrada, de manera que con el peso que tienen y por la especialización que hay, dirigen de los recursos en base con sus propios intereses. Recuperar la industria petrolera de estas tendencias o de estos grupos que se enquistan dentro de esta organización es una tarea fundamental. Sin esto no sería posible. De manera que este proceso de ir a que una PDVSA que efectivamente se alinee con los intereses nacionales y siga las directrices del gobierno nacional es un asunto fundamental, inclusive para la paz. Desde PDVSA, y se ha podido demostrar en algunos de los casos de las personas que han sido detenidas, han estado inclusive siendo como de quintas columnas en una conspiración contra el propio país. No solamente en esa institución, hay otras instituciones donde también se dan estos procesos de estas conspiraciones contra el país, y por eso también pues hay acciones en esa dirección. Pero el caso de PDVSA es fundamental porque es la fuente fundamental de ingresos de las divisas. Es la opinión de nuestro invitado David Paravicini. Le pregunto, ¿para qué sirve la reconversión monetaria en este aspecto? Y también porque incluso todavía se está alargando el uso del billete de 100. ¿En qué beneficia al país y en qué no? ¿Qué cree que puede darse como proyección a esto en el venidero tiempo? Porque además dicen que después del 4 de junio ya se va a activar, mientras los economistas aseguran que eso no es cierto. Y por otra parte, leí unas declaraciones suyas precisamente hablando de que 2018 era el año de la producción nacional. ¿Por qué lo considera así? Bueno, porque para hablar del tema de la reconversión, es que no se puede hablar de un tema solo en específico. No es un tema económico, son temas de índole político. Todos sabemos que nuestra moneda, el valor de nuestra producción, el valor de nuestro trabajo ha sido atacado de manera brutal. En términos de divisas, el salario de un venezolano, de un profesor, yo soy profesor de la universidad, y mi salario puede contabilizarse en dólares, en 5 o 6 dólares mensuales. Es decir, eso no tiene que ver con la realidad en ninguna parte del mundo. Un profesor universitario, aunque nuestro trabajo como profesores son negados y no son de los sueldos más altos en ninguna parte del mundo, no obstante, esto es algo absolutamente ridículo. No pare usted de hablar de un trabajador de la industria petrolera, de la industria básica. Es decir, el producto de la guerra contra nuestro país y en el aspecto financiero y económico, la destrucción de nuestros activos, lleva a tener una serie de medidas para poder abatir el tema inflacionario, el desabastecimiento y esta destrucción de nuestros valores. De manera que dentro de ese aspecto hay que ver el tema de la devaluación, porque hemos visto pues un kilo de papas, por decir algo, que costaba 10 bolívares hace 3 años, ahora está cerca de 40 o 50 mil bolívares. O sea, son desproporciones
que tiene que ver con el tema monetario, pero fundamentalmente tiene que ver con una medida general. 1, recuperación de una divisa en la que se pueda negociar. 2, abatir el tema en Colombia, donde están instalados el ataque contra nuestra moneda. 3,